¿Por qué existimos? ¿Cuál es el sentido de la vida? ¿Cuál es nuestro propósito? ¿Y qué es la razón? ¿Qué es la moral? Estas son algunas de las preguntas que el hombre se ha hecho a lo largo de toda su vida, a lo largo de su existencia misma. Y con estas preguntas nació la filosofía. Junto a esta disciplina también nacieron grandes filósofos que construyeron su doctrina pretendiendo hallarse a sí mismo en alguna verdad. Entre estos grandes pensadores podemos reconocer algunos como San Agustín de Hipona, conocido por su reflexión de la razón y la fe. También a Descartes, por su planteamiento del racionalismo del método de la investigación científica. Del mismo modo, algunos podrán reconocer a Bentham y su principio utilitarista. Y por supuesto, al menos una vez, todos hemos escuchado la idea del superhombre del famoso Nietzsche. Pero, ¿qué relación tienen estos filósofos? Pues eso es lo que buscamos responder a continuación, teniendo como propósito lo teórico establecer una correlación entre las doctrinas establecidas por aquellos personajes históricos. Estamos obsesionados por entender cómo funcionan las cosas, por preguntar por qué, cómo es esto, y casi tratando de construir teorías que nos permitan entender lo desconocido. Vamos recorriendo por un mundo que no entendemos y tratamos de darle significado, de darle sentido. Precisamente ese querer darle un significado y un sentido a la vida es lo que conecta las doctrinas de Descartes, San Agustín, Bentham y Nietzsche. Y puede ser muy cierto que sus pensamientos no coincidan, porque cada uno tiene una perspectiva diferente acerca del sentido del ser humano. Pero es acertado decir que todos, dentro de sus filosofías, buscaban la misma meta, buscaban responderse la misma inquietud. Para entender esta correlación, en primer lugar, podemos analizar el sentido del ser humano desde el pensamiento de Nietzsche, por ejemplo. Nietzsche planteó al superhombre, ultrahombre o sobrehombre, como algunos prefieren llamarlo. Bajo la doctrina del superhombre, la existencia del ser humano cobra sentido en el momento en el que muere Dios, y este lo sustituye por él mismo para pasar a ser el protagonista absoluto del sentido de su vida misma. Metafóricamente, que Dios muera significa que el hombre se despoja de los idealismos del cristianismo y el alma para centrarse en lo terrenal. Es decir, que Nietzsche propone que el sentido es el propio potencial del humano y no en algo extraterrenal. Nietzsche entonces no se refiere a una evolución biológica como la del Homo sapiens a Homo sapiens sapiens, sino a una evolución de potencial, de pensamiento, de moral. Cuando el hombre se da cuenta de esto, de que el sentido está dentro de la misma existencia humana, pasa a ser superhombre. Todo esto lo podemos inferir de su obra Así habló Zaratustra, en donde menciona: el superhombre es el sentido de la tierra. Diga vuestra voluntad, sea el superhombre el sentido de la tierra. Yo os conjuro, hermanos míos, permaneced fieles a la tierra y no creáis a quienes os hablan de esperanzas sobreterrenales. En síntesis, para Nietzsche, esta construcción ideal del superhombre, un ser que cuestiona los valores, que tiene la voluntad de regir su propia vida y tiene poder sobre sí mismo, es la meta para darle sentido al ser. Sin embargo, este mismo superhombre también deja de seguir los planteamientos morales que conocemos, y esto puede parecer aterrador para algunos, porque sin moral, sin ética, sin mandamientos y sin un Dios puede haber mucho caos, y con el caos puede venir la inquietud. Pese a este panorama disruptivo, el superhombre lo acepta, porque dentro de la filosofía de Nietzsche se prioriza la verdad, aunque la verdad implique sufrimiento. Hay que escoger entre la comodidad y la verdad. ¿Se excluyen mutuamente? Bueno, si escoge el placer de crecer, prepárese para sufrir. ¿Quiere sufrir menos? Encójase, adelante. Forme parte del rebaño. Mire ese árbol, necesita el mal tiempo para alcanzar esa altura soberbia. Hay creatividad y descubrimiento, pero engendrados por el dolor. Y ahora, vinculado al aspecto del placer y el sufrimiento, podemos dar un salto a la doctrina del utilitarismo de Bentham, que a diferencia de la de Nietzsche, pretenden ser ajeno a cualquier sufrimiento y se rige por la ética. Dentro del pensamiento del utilitarismo, se pretenden que las acciones del ser humano busquen generar el mayor bienestar y felicidad posible, que busquen la mayor utilidad. Y por utilidad se entiende cualquier cosa que produjese placer o felicidad, y cualquiera que evitase el dolor o sufrimiento, tal como afirma el escritor Michel Sandel, que al reflexionar sobre lo postulado por Bentham, ¿qué podemos analizar en base al pensamiento de Bentham? ¿Qué es lo que busca el hombre según él?
¿Cuál es su sentido? En pocas palabras, podríamos inferir que el sentido del ser está en conseguir la mayor felicidad debido a que Bentham habla de un comportamiento que al fin y al cabo busca realizar una serie de acciones que maximizan el placer y el bienestar de los individuos. Y no solo para uno mismo, sino con el sentido de ética que va más allá y busca el bien de la mayor cantidad de personas posibles. Otra cosa que nos da felicidad son cuestiones más hedonistas como el ejercicio, una buena comida, el sexo, una copa con amigos, disfrutar de algo que nos da placer. También nos da felicidad pensar en el otro. Esto lo sabe la gente por sentido común. Lo novedoso es que hay evidencia científica de cosas que nos dan felicidad y bienestar. Entonces, hasta ahora podemos observar que pese a lo que las ideas de Nietzsche y Bentham no coincidan, sí coinciden en darle sentido al ser humano, a sus acciones y a su existencia. Asimismo, ambos coinciden en hablar bajo las capacidades del mismo ser humano, a diferencia del tercer filósofo, San Agustín, que postula un pensamiento más allá de la existencia humana y del cual hablaremos a continuación. La verdad, te diría, para responder ahora de frente a tu pregunta, alivia. O sea, tranquiliza, es como si te dijera farmacológica en un punto. O sea, uno necesita creer en la verdad porque si no es más laboriosa la existencia. En el caso de Agustín de Hipona, su pensamiento vinculó la razón con la fe, como establece en la carta 120. La razón nos avisa desde afuera mientras la verdad nos ilumina interiormente. La fe desempeña el papel en ella le toca y gracias a esa preparación la razón subsiguiente encuentra alguna de las verdaderas que buscaba. Debido a que su doctrina surge a causa del anhelo al hombre por entender lo que cree, el sentido de la existencia del ser humano se puede comprender con la búsqueda de la verdad. Y debido a su conversación y su adoctrinamiento, en el cristianismo llega a inferir que la verdad es Dios. Para Agustín, la verdad es que Dios le da sentido a la existencia humana de manera absoluta y por esto la razón humana no basta para darle sentido al ser, sino a esta misma razón requiere de la fe de algo más extraordinario que lo terrenal. Tenemos a un maniqueo, a dos arrianos, a un pagano tradicional y a un seguidor de Mitra. Me pregunto dónde estará la verdad. O si el hombre puede encontrar. No, Agustín. No. El hombre no encuentra la verdad. Debe permitir que la verdad le encuentre a él. Entonces, la doctrina de Agustín, por ejemplo, es el completo opuesto justamente a lo que establece Nietzsche, porque Agustín requiere que la existencia de Dios darle más sentido a la vida humana. Sin embargo, se apoya de la razón como lo hace Descartes. Ahora, por último, tenemos a René Descartes, quien nos presenta en su obra El discurso del método, un método que une todo el saber, con la finalidad de encontrar el conocimiento de la verdad. Él había aprendido sobre los principios de la nueva ciencia y comprendió su inutilidad. Cuando los examiné, hubo de notar que, en lo tocante a la lógica, sus ilógicos y la mayor parte de los demás instrucciones la quedan. Más sirven para explicar a otras cosas, ya que sabidas incluso, como el arte lulio, para hablar sin juicio de las ignoradas, para aprenderlas. Somos una cosa que piensa, la res cogitans. Todo lo que sea externo a esta sustancia pensante, Descartes lo define como la res extensa. Por un lado tendríamos el yo que piensa, nuestra alma, y por otro, el mundo de la materia, donde encontraríamos la realidad de nuestro propio cuerpo. En conclusión, la correlación de todas estas doctrinas se basa en plantear preguntas para poder darle una respuesta a la existencia del ser humano. Después de ver cómo los filósofos le dan sentido al ser en base a los diferentes fundamentos, nosotros nos podemos preguntar: ¿existe un solo propósito para la existencia humana? ¿Existe un solo sentido del ser? ¿O cuál es el sentido absoluto? Por todo lo analizado, afirmamos que las doctrinas de estos filósofos se relacionan al querer responder a la misma pregunta filosófica.